Hi, ¿cómo están? Y bueno, para los que no me conocen, soy Lina Betancourt, asesora sexual. Aquí ustedes en este canal van a encontrar muchos temas respecto al sexo, ya sea para estimulación a sola, ya sea para estimulación con la pareja, en fin, en general hablamos todo sobre sexo. Recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Tengo dos canales, está este de Tu.sex y también tengo el canal de Lina Betancourt. Sería importante que siguieran los dos canales porque en el otro estoy hablando mucho sobre el tema de relación de pareja, la autoestima, en fin, motivación en general, y yo sé que te va a gustar también. Y no se te olvide porfa la campanita para que te avise de cada nuevo video. Y como se pudieron dar cuenta en el título del video, hablemos sobre esa lubricación extra que podemos utilizar con nuestra pareja. Y yo sé que para muchas mujeres nos es de gran necesidad tener una buena lubricación, pues no todas las veces, de pronto por ciertas situaciones hormonales o emocionales, como también por falta de estímulo, como que no lubricamos lo suficiente, y es allí donde recurrimos a la saliva. Si bien es cierto que la saliva es gratis, la podemos tener cuando queramos, también es importante tener en cuenta que la saliva hay que usarla, pero obviamente con personas de confianza. Si es con nuestra pareja estable, muchísimo mejor, porque por medio de ella podemos transmitir muchísimas infecciones o enfermedades. Por ejemplo, si suele ser una persona que sufre mucho de fueguitos, de herpes aquí en el labio, no es recomendable que se utilice la saliva como lubricación íntima, pues puede pasar que te dé un herpes genital, y aquellos que han padecido esta enfermedad pueden decir que es bastante dolorosa, incómoda y pues algo que puede repetir constantemente. La saliva pues también lo utilizan los chicos para masturbarse, pero es de por sí, pues ella se suele secar y además no queda como con un agradable olor. Y llegan puntos en que también, si estamos realizando una técnica sexual como el oral, como que nos quedamos sin saliva. Entonces en esas ocasiones, si no tienen un lubricante íntimo de una sex shop, que les recuerdo que es súper económico, eso no es costoso, inviertan en estos productos. Aquellos que pronto quieren usar la saliva porque no sé, se les quedó o no tienen lubricante, si se les reseca la boca, pueden tener a la mano un confitico, algo dulce que empiece a estimular la glándula salival para producirle más saliva. Por cierto, aquello del vino romántico, que tomarse una copita antes del encuentro sexual, evalúenlo, porque el vino seca la boca. O sea, no sería como indicado o adecuado para poder realizar un buen sexo oral. O a menos que te tomes tu vinito, pero a la vez tenga algo dulcecito, porque si no, te toca seco. Y pues en realidad con este video no les estoy diciendo que la saliva sea mala, solo que no es algo como tan profesional y como tan placentero, porque como les decía, se reseca muy rápido, no tiene tan buen olor, y pues la idea en el encuentro sexual es que la lubricación se mantenga. ¿Para qué? Para que sea placentera la penetración, para que sea placentera una masturbación, para que sea placentera un sexo oral, y pues si es de sabor, muchísimo más. De igual manera, yo aquí les dejo la información de mi tienda virtual, donde ustedes aquí en Colombia pueden conseguir lubricantes íntimos saborizados, lubricantes con una viscosidad más gruesa, lubricantes íntimos de silicona. Incluso los lubricantes de silicona, recuerden que no solamente es como para prolongar esa lubricación en un encuentro sexual que será una faena larga, sino que adicional les puede servir para realmente cumplir la fantasía del sexo en el agua. Es que es una realidad, uno a veces va todo animado al jacuzzi a tener sexo, y a la hora del té, como decimos aquí, a la hora del té, como que y es súper incómodo, porque la lubricación natural se va con el agua del jacuzzi. Mientras que si utilizamos el lubricante de silicona, pues vamos a tener lubricación y va a ser realmente placentera la penetración. Ya saben, los lubricantes íntimos que pueden encontrar son en base de agua, que estos vienen saborizados, vienen calientes, fríos, neutros, que no tienen sensación caliente ni sensación fría y tampoco tienen sabor. Esos son los neutros, que los incluso se recomiendan muchísimo para aquellas mujeres que tienen problemas hormonales, como en el caso de la menopausia, por ejemplo, o los que tienen el síndrome de vagina seca. Entonces eso también es indispensable que las mujeres lo tengan en cuenta. Y pues los hombres también, es que a veces son como forzando ahí a que entre y ven, y eso echan babitas y echan de todo, y no, mi amor, invierta en el carrito, puede conseguir uno chiquito o uno grande, pero invierta. Y pues bueno, aquí les hablé sobre el tema de la saliva, que es nuestro lubricante extra, fácil de adquirir, pero de verdad les recomiendo que sean más profesionales, utilicen lubricantes íntimos.
Beso para todos mis amores. Recuerden que me pueden seguir en las redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como @linabetancurse, que allí también les estoy dando otros consejitos extras y pues también les comparto un poquito más de mí. Nos vemos en un próximo video. Gracias.